Hola, muy buenos días. Nosotros somos Verum. Mi nombre es Cristina Mencía. ¿Me acompaña? Israel Peña. Somos un equipo de profesionistas mexicanos que trabajamos en cursos y programas personalizados sobre el lenguaje no verbal y también sobre el análisis de la personalidad, con la finalidad de poder hacer una comunicación asertiva en todas las áreas de nuestra vida. Y por supuesto también trabajar lo que viene siendo el autoconocimiento, de tal manera que podemos potenciar nuestras habilidades, nuestros talentos natos. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, ahorita les vamos a dar en este programa un ejemplo de lo que es un reporte fisionómico, grafológico, de lo que nos basamos para poder determinar cuál es tu personalidad, cuáles son tus talentos, cómo los puedes potenciar. El tipo de decisión que puede llegar a tomar. ¿Cómo es tu toma de decisiones exactamente? Que te va a ayudar, por supuesto, a comunicarte con todos los demás y a ser más asertivo, incluso en la manera en la que te comunicas con otros, porque te genera una seguridad bastante bonita, que vemos que eso, pues ahora sí que nos abre puertas en cualquiera de las áreas de nuestra vida. Y por supuesto, el conocimiento del lenguaje no verbal te va a ayudar también a llevar tu personalidad y tu porte a una forma más de liderazgo, más de tranquilidad, o también incluso a poder entender si las otras personas están hablando, digamos, de alguna manera posiblemente deshonesta, ¿no? Pero bueno, vamos a platicar ya, adentrarnos al programa del día de hoy y vamos a hablar acerca de dos grandes músicos, de Dave Grohl y de Elvis Presley. ¿Por qué? Porque pues se avecina el Día Internacional del Rock. Y esto es que el 13 de julio se celebra precisamente el Día Mundial del Rock y que fue instaurado después de ese evento que hubo en 1985, en el que varios artistas, como se sabe, de talla internacional, pues se juntaron para crear precisamente el Live Aid. Y aquí hubo transmisiones simultáneas en distintos lugares, así como en Londres, en Filadelfia y en otros países, en donde, bueno, pues había celebridades como Led Zeppelin, también incluso Queen y Paul McCartney. Y bueno, pues vamos a adentrarnos directamente con el primero de estos grandes artistas, que bueno, a mí en lo personal me gusta mucho todos sus proyectos, su trabajo, Claro, ¿no? sí, es muy talentoso, ¿no? Es que es muy talentoso y muy Claro. carismático, ¿no? Y Pero sobre todo eso, carismático, que sería sí, su evolución en el tema de la personalidad, pero en el tema de los proyectos muy lunar, ¿no? Como su personalidad, muy sí, creativo, muy en el mundo de las ideas. sí. Y cómo las ejecuta también, eso todo lo vamos a poder, pues, analizar de una manera más asertiva a través de la fórmula Vero. Pero bueno, vamos a comenzar hablando un poquito de él. ¿Quién es David Grohl? Y bueno, David Grohl viene siendo uno de los artistas músicos multiinstrumentista estadounidense que representa también al rock and roll. Y bueno, pues él saltó a la fama desde los años 90, cuando como baterista de la banda Nirvana, pues se dio a conocer, ¿no? Y actualmente pues es fundador y también integrante de la banda Foo Fighters, que acaba de reaparecer en redes sociales luego de haber estado ausente por varias semanas tras la muerte lamentable, Ahí está muy la triste, lamentable ¿no? de Taylor Hawkins, que es el que podemos ver aquí en la fotografía, que falleció en marzo en Bogotá, Sí. ¿no? Y bueno, pues la reaparición de Grohl fue en el Festival de Nueva Orleans de Jazz and Heritage, y bueno, pues ahora sí que fue algo realmente muy bonito verlo nuevamente y sonreír, ¿no? Porque Claro. sí fue algo muy duro y bueno, pues aquí llegaron a México, afortunadamente estuvieron en México antes de su fallecimiento, y algo interesante que pues, acabo de leer hace ratito fue que incluso ya se hizo un tatuaje conmemorativo, bueno, en honor a Taylor Hawkins en la mano, que es como una T de Taylor, No, pero pues también sí, una B, o es su sea, amigo, ¿no? Es su él amigo. Ahí sí, se ve cómo lo está abrazando del hombro, ¿no? sí, y Lo quiere, añísimos, claro, entonces sí, es, sí, es esa sí, circunstancia en que lo quiere recordar, ¿no? Porque ha de ser muy fuerte, porque no es la sí, sí, primera vez sí, que le pasa con un no, integrante de una banda y amigo, ¿no? así Entonces ya es. lo vivió hace muchos años, entonces uno no sabe qué tanto puede llegar a recordar, ¿no? Cosas que ya Así se es, habían sí. olvidado y que aparentemente se Aflora. sabían sanadas y pues vuelve a aparecer esta situación, Ay, que sí, ya sí, es en sí. otra situación, pero pues la remembranza, ¿no? Sí, no deja de ser algo difícil. Y Claro, eso justo se puede ver en el rostro, ¿no? ¿Cuáles así son las es. emociones que mayoritariamente ha sentido una persona? Pues obviamente se van a marcar, ¿no? Se marcan ciertas líneas cuando sonreímos, unas cuando Claro, nos enojamos, está otras cuando lleno de músculos, lloramos. llenos de nervio Así la cara, ¿no? es. Entonces, eso nos puede dar un poquito la historia de vida, obviamente, de la persona de quien estamos hablando. Así Y es bueno, como, por pues, ejemplo, ¿no? Aquí en David World, aquí vemos una zona instintiva muy desarrollada. Entonces, ¿qué significa?
que este personaje está pensando en supervivir, está pensando en ahorrar dinero, está planeando para su futuro, para su retiro, ¿no? En el tema de materializar las cosas, pues Así tiene es. varios proyectos, tiene que hacer cosas, tiene que verlas literal, tiene que tenerlas físicamente para continuar, ¿no? Entonces, implementarlas, ejecutarlas, así ¿no? es, ¿no? Y a Ajá. través del contexto en el que vivió, pues vemos que lo hace de una manera impositiva, ¿no? Inclusive desde la forma de su cara, que es triangular, ¿no? Sí, Porque de hecho es muy es grande, muy ajá, grande, sí. ajá, la parte Se de abajo. distingue. Sí, claro, entonces desde ahí vemos una conducta activa que le va a dar fuerza de acción Ujú. fuerte y determinante, ¿no? ¿Qué pasó con Nirvana? El personaje principal, pues fallece Fallece. Ujú. y él continúa, ¿no? Entonces Sí, tiene sí, esa sí. conducta activa, fuerte. Hemos visto sus conciertos y corren, Una baila, energía así es, impresionante. Sí, así. sí, sí. Sin embargo, vemos toda la creatividad que también tiene, ¿no? O sea, Ujú. el cabello largo nos va a dar todas esas cualidades sensibles, todas esas cualidades de creatividad, aunque vemos que es operativo, ¿no? Si bien es creativo, es muy operativo, muy repetitivo. Una vez que ya sale del mundo de las ideas, es el momento, vemos cómo este mentón es tan grande y esta zona De la cara. la cara es tan grande, el instinto es tan grande que lo que pensó lo va a ejecutar, ¿no? ¿Cómo lo va a ejecutar? Pues vemos las fosas nasales también bien infladas, bien visibles, ¿no? Entonces el cerebro y su cuerpo y toda la energía que él proyecta, pues requiere oxígeno, requiere gas, ¿no? Entonces veremos que será un personaje impulsivo, ¿no? Entonces, si bien está en el mundo de las ideas, pero de pronto va a decir, ¿sabes qué? Ya se acabó, ya pensamos 2 horas, ya pensamos 1 hora, hay que hacerlo. Oye, pero el disco tiene que no, hay que acabarlo en una noche, tenemos la fuerza, tenemos el talento, lo vamos a hacer. Y aquí está, ¿no? La tendencia a manipular, toda esa fuerza vital y sobre todo esa impulsividad que lo lleva a hacer actuar de esa manera, ¿no? Y también así como se marca en el rostro, como decías, las emociones las sentimos en el cerebro y se marcan en nuestro rostro, la felicidad, la tristeza, todas, pues también estas emociones se marcan en nuestra grafología, ¿no? Entonces, la personalidad, así como vemos que es una personalidad un tanto impositiva, pues también lo veremos en su firma, ¿no? ¿Dónde vemos lo administrativo? Pues entonces todos estos líneas paralelas, ¿no? Que nos habla de una persona que es, ajá, Sí. que va a clasificar, ¿no? Sin embargo, lo va a hacer con mucha fuerza. Este trazo, sobre todo anguloso, pues veremos que habrá violencia, ¿no? Recordemos que no se es buena, no es mala, la fuerza vital no es buena, no es mala, el tema es cómo la usemos, ¿no? Entonces aquí vemos que este personaje sale de sus problemas luchando, sale, no hay como otros que se duermen, hay otros que mejor prefieren retirarse, hay otros que no, él es más tónico y entonces él va a reaccionar más, él va a salir batallando literalmente, ¿no? Ahí es en donde podemos encontrar también toda esa furia, esa agresividad, por así decirlo, mostrada en sus acciones, que como lo mencionabas, no es que sea algo malo, sino es esa violencia con la que necesita Claro. levantarse, salir al escenario. Sí, porque si no, no lo hace, ¿no? Sí. Si le dicen, no, oye, mira, tranquilo, no, pues se duerme o ya no lo hace, ¿no? Se pierde en la presa. Ahí se quedó, exacto, ahí se perdió, pero no es así. Y ahorita también vamos a analizar cómo todas estas características, de qué manera las ha vivido, ¿no? De qué manera ha actuado. Y él es, bueno, nada más y nada más que David Eric Roll, y nació en 1969 en Ohio, Estados Unidos. Saludos también a todos nuestros amigos de Ohio. Y bueno, pues él cuando era muy pequeñito, sus padres se separaron, entonces ya vivió él solamente con su mamá, ¿no? Claro. Creció con ella. Y pues ya sabemos que él es un cantautor, es compositor, es director, productor, es multiinstrumentista. Muy creativo, muy, en muy el mundo creativo. de las ideas, capaz de, a través de la operación, sí. a través de la repetición, aprender todos estos instrumentos. Así es. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, algo muy interesante, se mencionó en una entrevista hace no mucho tiempo, ¿no? Que decía, ¿qué pasaría si él no fuera músico? Dice que sería artista gráfico. Entonces, nuevamente, dentro del mundo de las ideas, dentro de lo que viene siendo la creatividad, así ves, su cabello siempre lo ha traído así, suelto, libre, ¿no? creativo. Libre. Sí, exactamente. ¿Dónde está toda la operación? Pues en lo lineal de sus rasgos faciales en la frente, así tan rectángulo que está la frente, tan rectángulo, tan cuadrado que está el mentón, ¿no? Sí, entonces, y sobre todo que el tercio inferior es el más desarrollado, entonces todo eso le van a dar
capacidades para actuar, ¿no? Y lo podemos apreciar también, muchas personas nos preguntan, ¿no? Si trae barba, bueno, de todas formas, a él también se le ve Sí, de todas, sin sí, barba, sí, sí. aún así se le ve Claro. bueno, la proporción es mayor, ¿no? De hecho, entonces todavía sería más evidente que lo que quiere hacer más evidente es la parte de abajo, porque exacto. tiene pelos, le pone cosas, no lo limpia, entonces... Sí, claro. así es. Y bueno, pues lo que mencionaba aparte es que de pasar de ser artista gráfico, también mencionó que en el momento en el que él tomó una guitarra, ahí dijo que se dio cuenta que quería ser músico, ¿no? Algo muy interesante y lo que es la cuestión del operativo. Él no sabe leer música y no ha tomado clases tampoco. Entonces ahí vemos, encontró cómo hacerlo, se fue al operativo, lo repitió. Y bueno, qué aquí maravilla está, ¿no? Aquí está. lo que ha hecho. Se fue a la acción, ¿no? Él lo pensó porque es del mundo de las ideas, llega rápido, pero no le da tantas vueltas, ¿no? Como llega, actúa, acciona. Eso, lo acciona, ¿sí? La vida de David Grohl cambió rotundamente cuando conoció a Kurt Cobain y a Chris Novoselic. Y estos lo invitaron a sumarse a Nirvana en el 94. Sí, luego de la muerte del cantante de Kurt Cobain, del cantante Kurt Cobain, la banda se disolvió y pues Dave, junto a otros artistas, grabaron el que sería el primer disco de la banda Foo Fighters en tan solo una semana, ¿no? Lo que estábamos diciendo de ya hay que hacerlo, ya tal vez lo pensé mucho, lo pensé años o ya lo traía, pero ya hay que hacerlo, ¿no? Sí, ya es momento, ¿no? Ya de prender la luz. Y bueno, pues adicionalmente a esto, también sabemos que Dave pues se incursionó en muchos otros proyectos, algunos de ellos de heavy metal como baterista de la banda Probot, que está también muy, muy interesante ese proyecto, distintos artistas, claro. La batería. Y bueno, también tocó la batería en otros discos de grupos muy conocidos como Garbage, Nine Inch Nails, Tenacious D, también son buenísimos, han venido a México, sí. Y bueno, pues Queens of the Stone Age, ¿no? Y bueno, la revista Rolling Stone lo sitúa en el puesto número 27 de los 100 mejores bateristas de todos los tiempos, ¿no? Entonces también algo bastante interesante, aunque no toca la batería en Foo Fighters, sigue siendo muy conocido por ello. Y bueno, pues él está casado con su esposa Jolene Bloom y tiene 3 hijas. Así es. Y bueno, como también lo que nos apasiona aquí en Verum es el lenguaje no verbal, vamos a ver una entrevista en donde Dave Grohl justo está con Taylor Hawkins y le están entrevistando, ¿no? En el programa de Howard Stern. ¿Y qué es lo que le están preguntando aquí? Bueno, pues que tiene realmente un problema auditivo. Entonces, algo muy interesante es cómo es posible bueno, es normal, ¿no? Pero cómo es posible que no usa nada para cuando está dentro de los conciertos, ¿no? Claro. No usa pues tapones. Es que, como es intenso, volvemos, como tiene toda esa energía, lo que es la justificación es que él quiere sentir lo mismo que sienten las personas que estamos ahí escuchándolo. Entonces, por eso no usa tapones y por eso está sordo, ¿no? Sí. Y aquí vemos un poquito de Taylor Hawkins dentro, bueno, de cómo era su personalidad, ¿no? También otro así, lunar, ¿no? Chiquito, así, porque bueno, estaba muy delgado y todo, pero pues también cómo se cubre, ¿no? Él está feliz, pero ve la sonrisa que tiene y también coqueto, pero impositivo. Claro, sí, con hoyuelos, pero también como colmillitos, ¿no? Coqueto, impositivo, pero como tú dices, en su tema de lunar, porque ambos son lunares, ¿no? Este personaje esbelto, en algunos casos andrógino, de ligero andar, ¿no? Entonces ve cómo se abren, cómo están parecen cómodos, mopeds, ¿no? Entonces es el arquetipo del lunar, ¿no? Así como es su cuerpo. Y como es así de alargado, como es así de delgado, está muy acercado al mundo de las ideas, ¿no? Hacia arriba, ¿no? Tiende a alargarse, entonces va hacia arriba. Y por eso estos arquetipos pueden hacer muchas cosas, ¿no? Porque están en el mundo de las ideas, entonces pueden agarrar información, investigar, ser operativos, actuar con tanta fuerza, ¿no? Y por eso también había tanta cercanía, ¿no? Y tanta afinidad. Porque son el mismo arquetipo. Así es. Y bueno, pues hay... Mira, mucha fe, ¿no? Todas las líneas que tiene en la frente en forma de ave, pues representan proyectos, pero no solo proyectos concluidos, sino que los hizo con mucho pesar, con mucha fe, con mucha información, con muchos ideales, por eso está muy marcado en la zona intelectual, porque resulta que tienes muchísima información para concluir el proyecto. El producto, que es una muy buena banda, ¿no? Por cierto, sí. Y muy, muy interesante, ¿no? También, como mencionabas, eso también es parte de la violencia, ¿no? No voy a usar las tapones, estoy perdiendo mi audición, ya sé que me va a decir el doctor, no voy a ir porque yo voy a seguir
ahí, ¿no? Y algo que mencionaba también es que sigue con el mismo técnico desde Nirvana, o sea, ya Claro. más de 30 años, entonces sabe lo que le gusta y cómo debe de funcionar, ¿no? Y ¿Cómo mira, es aquí operativo? como es súper evidente que podemos ver los dos lados también del lunar, ¿no? El lunar cuando está en luz es un lunar, es un personaje, es un arquetipo que va a comunicar, que se va a abrir. Y cuando está en luz, pues se va a retraer, va a estar escondido, va a ser, pues eso se va a retraer, ¿no? Entonces aquí vemos como el personaje del lado izquierdo, pues como tú decías desde el principio, ¿no? Se tapa, no se No le vemos los libera, ojos, ¿eh? está, mientras más cruces hacia arriba la pierna, es que te quieres proteger más. Él no, él está como cruzadito, pero abierto. David Grohl, el baterista, ¿no? Vemos cómo sí está alejando esa zona, ¿no? Entonces, pues vemos ahí las tonalidades del mismo arquetipo, ¿no? Uno más en luz, trabajando más con con la socialización, y el otro, pues de plano introspectivo, ¿no? Te acompaño y todo, pero pues así es mi personalidad. Sí, así era. Así era. Y bueno, pues este es un pequeño ejemplo también de lo que es el estudio del análisis corporal, ¿no? Desde algo tan sencillo como ver si una persona está abierta o no a la comunicación, ¿no? Que es muy importante porque podemos estar en una situación en donde pues nos están mandando puras señales de que ya no hablemos, de que ya no digamos nada y nosotros podemos seguir, o al contrario, ¿no? Es una persona que igual es retraída y necesita de ese apoyo para pues, sacar más necesita ese espacio y nosotros guía. presionando lo que tienes, ya te vi que tienes algo, ¿no? Espérate. Tranquilo, tranquilo, ¿no? Dalai, ¿no? Y bueno, pues ahora también vamos a hablar también de otro grande, obviamente muy, muy grande, que ahorita también está muy en boga, porque hay una película, exactamente, este cantante y actor estadounidense Elvis Presley, reconocido por su contribución al rock and roll y obviamente popularizar el rockabilly. Y bueno, pues sabemos que él fue el primer intérprete en transmitir un concierto vía satélite. Claro, pues era ya muy famoso. Ya, exactamente. Sí, él hace realmente la transición de lo que es el jazz, del rockabilly, ya a un rock más actual, más comercial, más actual, así es. Y pues obviamente ganó muchísimos premios, fue incluido en varios salones de la fama y se convirtió pues en el solista más vendido de la historia de la música, siendo uno de los íconos obviamente musicales y culturales del siglo XX, ¿no? Claro. Entonces pues Elvis Presley. Claro, ¿y cómo es que es de los más vendidos? Pues porque explotó su personalidad, ¿no? Así como sus labios, ¿no? Entonces, propios del el arquetipo venusino, ¿no? Vemos un personaje con mucha facilidad para hablar. Mucha labia, sí, mucha labia. En el tema, pues en específico de los labios, habla también de la sexualidad, ¿no? Entonces, un personaje muy sexual, muy abierto a la comunicación. Lo vemos con estos pómulos tan desarrollados en el área emocional, ¿no? Vemos también que él toma decisiones basadas en la supervivencia y eso era natural inclusive del tiempo, ¿no? Él nace en una familia bastante conservadora y pues lo que dicen en los documentales y toda la información que hemos compilado es que protege a su madre más que a nadie, ¿no? Él vive para proteger a su madre, entonces pues primero tiene que protegerse a él antes de proteger a su madre, entonces sus decisiones son basadas en la supervivencia. Sobrevivo yo, tomo decisiones prácticas, decisiones pues si no rápidas, prácticas sobre todo en el tema, ¿no? administrado y con el concepto de hacer, ¿no? Entonces él tenía proyectos, pero no es que tuviera y los dejara, sino tenía uno y lo hacía. Tenía había una finalidad a donde iba, un objetivo que alcanzar. Sí, claro, vemos todo eso en estas arrugas de los ojos que le dan esa gran capacidad de proyección, justamente, ¿no? El tener esa creatividad y no solo vivirla en un momento, sino saberla expandir. ¿Hacia dónde tengo esta creatividad? No voy a hacer un sello, voy a hacer una tienda con sellos y con colores y entonces así, entonces él vemos que esa energía y esa tendencia a pensar así la tiene, ¿no? En el marco facial, como decíamos, el marco facial cuadrado que le da una conducta administrativa y sobre todo lo que decíamos, a hacer, ¿no? A realizar, a generar, ejecutar. Así es. Y en el tema de la zoomorfología, pues le corresponde el cerdito, ¿no? Estos personajes pues tienden al sibarismo, tienden a las extravagancias, a descansar, son excelentes administradores y excelentes comerciantes y vemos que Elvis hizo una marca de él mismo, entonces así es, también cómo lo hizo fue con esos ojos tan pequeños en toda la proporción de su cara, pues con esa gran capacidad de análisis y de enfoque, entonces
vemos un personaje bastante completo, ¿no? Súper creativo por su arquetipo número 2, el venusino, el que viene a hacer proyectos, comunicativo, sexual, y todo eso no lo deja en el mundo de las ideas. Con este marco facial cuadrado lo baja al instinto y lo baja a la realización. Pues de hecho también esa parte es un poco cuestionada en él de la realización. ¿Por qué? Porque llegaba a tener más de 200 shows al año, ¿no? Sí, entonces se llegó a ser adicto a varias situaciones momento, ¿no? y fue el tema de que el exceso, ¿no? O sea, si bien vimos en algún momento un arquetipo equilibrado, pues en los últimos días de su vida ya no estaba nada equilibrado, comiendo en exceso, trabajando en exceso, haciendo todo en exceso que lo lleva a una muerte, finalmente, ¿no? Así es. Sí, pues, así es. Y bueno, pues él, algo también muy curioso, muy importante de su vida, vamos a ver sus orígenes, ¿no? Claro. Es Elvis Aaron Presley, que nació en 1935 en Mississippi, ¿no? Su madre tuvo un embarazo de mellizos, pero su hermano Jesse falleció al nacer. Okay. Entonces, desde ahí también, pues dicen que hay una conexión desde un inicio y todo. Entonces, hay una pérdida ahí para él desde chiquito, ¿no? Entonces, finalmente, pues creció como hijo único. Sí, si ahorita no hay tanta apertura en el tema del psicólogo, imagínate en esos días, ¿no? Oye, mamá, me siento mal porque siento pues no, que iba a haber, ¿no? Va a pasar, pues, sí. Pues no es así. Échale ganas, Elvis. Y bueno, pues sí le echó ganas en el aspecto en el que también pues, se graduó, convirtiéndose en el primero en su familia en obtener un diploma de la secundaria. Entonces también, pues sí realmente pues le echó ganas y nuevamente, ¿no? También el trabajo de su madre, de a quien tanto protegía, pues porque era, ¿no? Y algo curioso es que de niño no mostró pasión por la escuela, como dicen, lo suyo no era la escuela, lo que le gustaba era el béisbol y la música, ¿no? Claro. Disfrutaba obviamente pues del blues, del country, del soul, todo pues muy de esa época, ¿no? Y lo fusionó como lo mencionabas, ¿no? De ahí tomó lo que tenía con su creatividad y bueno, finalmente Elvis Presley pues entró la primera vez así en un estudio de grabación de un sello local, grabó su primer disco que solamente le costó $4 y se lo regaló precisamente a su mamá. Pues sí, tenía esta situación, ¿no? Ahí en luz, ¿no? Sibarita, como decías, pues estaba, sí, estaba repartiendo lo poco que tiene. Pero lo está donando. Sí, porque es una actitud, ¿no? Recordemos, leímos hace poco el tema en que decía una frase de, no es que sea pobre, ¿no? O sea, ser pobre es una actitud, simplemente en este momento no tengo el recurso, pero pobre es el que no tiene actitud, pobre es el que no tiene, la pobreza es una actitud, ¿no? Entonces, él también, que venía del Mississippi, que no tenían recursos, él se esforzó, pues dentro de sus limitantes y dentro de todo, él dice, bueno, lo que tengo es $4, ya junté 6 meses y lo voy a dar, no me voy a esperar a ser Elvis Presley, ¿no? Lo voy a empezar a hacer y lo hace aunque sea en un medio no tan opulento, ¿no? Porque es parte de su personalidad dar. Por eso es lo que decían, muchas preguntas luego nos dicen, es que entonces no hay gente que vive en la calle que tenga esas altas aspiraciones, no hay gente, pues claro que sí, es parte de su personalidad, sin embargo, lo están viviendo en un contexto diferente, no hay gente que es muy compartida, sobre todo en esos medios tan pobres, ¿no? Que se te descompone el carro y te ayudan y dices, oye, pero algo no aceptan dinero, ¿no? Entonces, dentro de su contexto puede ser que sean compartidos. Todo ese contexto, ¿no? Así es. Tom Parker se volvió representante y manager y entonces RCA lo contrató. ¿Quién es Tom Parker? Ese cabrón, bueno, viene la película. En el 67 se casó con Priscilla Bewley y el año siguiente tuvieron a su primera hija, Lisa Marie. Elvis grabó más de 600 temas, pero ninguno era de su autoría. No recibió derechos de autor de los discos que grabó antes del 73. También en el tema del impulso, pues le gana la investigación, ¿no? O sea, pues antes de hacer, documentate un poco, ¿no? En sus últimos años, lo que decimos, la salud de Elvis se deteriora tras años de dietas rigurosas y píldoras, pues de todas clases, ¿no? Necesitaba ingerir cerca de 25 pastillas al día para mantenerse en pie, ¿no? Entonces, hasta el exceso también. Pues sí, ¿no? Para dormir, para despertar, para comer, para nutrirse, porque no se nutre de la manera correcta. Natural, entonces hay que vitamina D, vitamina B y ya llevas 15, ¿no? Así es, y bueno, pues aquí desgraciadamente y finalmente esto le ganó y una noche, el 16 de agosto de 1977, pues no podía él conciliar el sueño, se levantó, se encerró en el baño y se con sus píldoras preferidas. Y pues al día siguiente, tras un ataque de corazón, el forense dictaminó que había sido una muerte natural, ¿no?
Obviamente, pues años después había disputas, ¿no? De que había presencia en su sangre de muchos somníferos y bueno, el médico personal fue acusado de que era responsable de haberle suministrado, ¿no? Estos fármacos. Claro. Finalmente, pues también llegaron a ver que su corazón tenía el doble del tamaño normal. Sí, porque también él fue creciendo, ¿no? Ajá, entonces pues ya desde ahí hay una anomalía en el cuerpo, un desequilibrio obviamente, y pues ya en 1994 se concluyó que había fallecido de un ataque cardíaco y bueno, pues ya que sí fue natural, ¿no? Claro. Y pues como lo sabemos actualmente en Estados Unidos y próximamente en México, el 14 de julio, se va a protagonizar la película de Elvis Presley, en donde justo también sale ahí Tom Hanks y Austin Butler. Entonces dicen que está bastante buena, habría que verla. Y aquí bueno, lo pues vemos, sí, ¿no? A ver, que sí tiene gran parecido, parecido, ¿no? Y sobre todo, como también lo que mencionas, una parte muy importante también es la actitud, ¿no? Ajá, va a tener Eso. la actitud, la energía, ¿no? Porque igual y sí parece, ¿no? Vemos un marco facial similar, es decir, cuadrado. Vemos nuevamente las capacidades operativas en ambos, porque pues él también en lo que haga lo va a hacer muy operativo. La constancia, igual que Elvis, también la vemos en las cejas. El tema de los ojos pequeños lo preserva, ¿no? La calidad de la observación, pero también la autoexigencia, ¿no? Veremos que ambos personajes, porque pues así los agarra el casting, que sean muy similares, inclusive en los labios, ¿no? Que es lo que buscaban cuando hicieron Robocop, también parte de el casting fue buscar a alguien con labios bonitos, ¿no? Entonces, Queen. Ajá, o sea, cuestiones así, las orejas en punta que reflejan este carácter fáunico, este carácter que está en la búsqueda, en la creatividad, ¿no? Entonces, pues sí se parece, el tema es que actúe con esa misma pasión, con esa ¿no? misma Sí, pasión, que venda ¿no? la idea de que es Elvis Presley. Así es. ¿Y qué más podemos ver a través de la fórmula Verum en el rostro de Elvis? Pues en el rostro muy, muy particular de él también veremos que tiene el pico de la viuda, ¿no? Entonces, este signo representará que a Elvis le gustaba la velocidad, las actividades de riesgo, y como concepto, pues le gustaba arriesgarse, ¿no? O sea, lo hacía, ¿no? Vemos muchísima fuerza vital, muchísima creatividad, el tema de la autoexigencia, como decíamos, y la capacidad de análisis con esos ojos, pues pequeños en proporción de todo el rostro. Y mucha impulsividad, ¿no? En la nariz. Todo eso, lo del mundo de las ideas y toda la situación creadora que está, lo materializa con su arquetipo 2, que es este creador, no este venusino, el creador de proyectos. Y también qué interesante también su firma, ¿no? Que la hace muy, bueno, pues está, ahora sí, está muy, muy ligada. Claro. Pues sí, más o menos se puede entender, pero tiene que ver también con la letra de ese entonces. La gente sí tendía a firmar el nombre completo, ¿no? Lo que pasa con Dave, se ve que dice David y ya. Sí. Y aquí está todo su nombre. Sí, no, ahí nuevamente en grafología pues te partes de ciertas leyes y de ciertos parámetros. Entonces sí, en cierto tiempo el hacer tu firma en caligráfico pues era normal, ¿no? Pero también nos habla de un apego a las leyes. Entonces vemos que eso también habla de cómo era su personalidad. Entonces también Elvis se apegaba a las cosas, lo que decidía se hacía, ¿no? ¿Por qué? Porque también tiene esa fuerza de operación, de administración, de enfocarse, ¿no? Que vemos también con las altas, muy altas, pues esta sobrevaloración del yo, ¿no? En la necesidad de que lo vean y hasta lo que comentábamos con sus trajes, ¿no? Como pues haciéndose más grande cada día. Muy visible. ¿No? No es lo mismo como tú lo comentabas, el de Queen, que salía en playerita y todo flaquito, y él podría ser en sus tiempos igual, pero no, salía con sus chamarrotas, con su capa, con sus chamarras así gigantes, ¿no? Entonces nunca lo vi, ahí es cuando se ve más el cuerpo. Lo más apegado. Pero conforme va creciendo él como artista, también va creciendo su atuendo como ropa, entonces es el cuello gigante, ¿no? El cuello gigante, entonces, pero es natural, ¿no? La expansión. Sí, así es. Y bueno, como sabemos también lo que nos encanta en Verum, como lo hicimos también con David Rowe, vamos a ver también un video de Elvis Presley ahora. Pero lo interesante es que vamos a ir viendo los cambios que tuvo Elvis a través del tiempo, ¿no? Cómo vamos a ver en cierto momento ya la decadencia en su rostro y también por el contrario vamos a ver los momentos que en donde se veía más realmente sano, donde se veía con todas las ganas de estar bien, ¿no? El exceso lo llevó, ¿no? Y ahí sí está delgadito, ¿no? Ahí está bastante delgado. Pues son sus inicios, ¿no? Ajá. Completamente feliz en eso. Claro. El cuerpecito, como decíamos,
más abierto a lo sensual sensorial, porque es de corte venusino. Y su baile tan característico, ¿no? O sea, volteas a verlo y sabes que es él, o sea, tenía su firma, sabías quién era, ¿no? Algo que me gusta en este video que lo comentabas hace rato, y en general en cualquier video, ve el hombro, Claro. cómo así le hace como coquetea, ¿no? Como una chica que así, coquetea siempre, y es parte de su personalidad. Claro, el venusino, el creador, el seductor, el que va a hacer proyectos, ¿no? Y como es como concepto, pues pueden ser hijos o pueden ser discos, ¿no? O pueden ser giras o conciertos como él, que era un venusino bastante... Sí, y las giras, lo que decíamos de las giras, que pues 200 en un año, ¿no? Sí, entonces, no paraba. Es el exceso del venusino, ¿no? Ahí va. Y acá como Luis Miguel, ya vimos a quién le copió. Ya no, ya vimos también los cambios que tuvo Luis Miguel en su rostro, los más recientes. Claro. Está muy interesante. También lo llegamos a analizar, vamos a tener que volverlo a analizar, pero comparando ya sus miles de etapas ya. Así es. Aquí vamos viendo ya la parte de la expansión, ya un pero poco ya el exceso, no. ¿no? Exactamente. Y No que de una la manera expansión equilibrada. ya no fue equilibrada. Antes sí lo equilibraba en hacer más canciones, en hacer ejercicio, en tener su esposa, ser papá por primera vez, etcétera. Y aquí ya que como que tiene todo, pues ya nada se expande hacia un lado, que es la música. Y no, nos tenemos que expandir a nuestra familia, a la música, a lo que nos gusta. Y su cuerpo también se expande. Ah, bueno, sí. Y su ropa, ¿no? Aquí es donde ya empezamos a ver ese folclore, ¿no? Que traía con las capas y todo, ¿no? Sí. Que viene siendo pues ya en otra etapa de su vida. Y también en esa última etapa es donde más lo vemos, quieras o no, que por moda o lo que sea, pero muchas veces usaba lentes, lo que es también un ocultamiento. Sí, no, ¿y por qué usaba lentes? Pues porque no dormía, porque con tanta pastilla, los ojos acá parecían de una persona intoxicada, ¿no? Pues lo estaba, con tanto fármaco entonces, que tomaba. o los ojos sumidos, ¿no? Sí, ahí se ve cuando alguien está intoxicado porque el riñón y el hígado trabajan más, entonces pues requieren más acción. Así es. Entonces, todas estas cuestiones son lo que podemos analizar a través de todo este conocimiento. Y bueno, pues esto es un ejemplo que estamos viendo de unos grandes del mundo del rock. Y bueno, también si ustedes desean tener este mismo reporte con todas las características que hemos mencionado, más mucha información adicional, porque no se basa solamente en estas dos cuestiones que vimos muy rápido, lo pueden hacer solicitándolo en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Ver un Rostro en Facebook, en Instagram y en YouTube. O por supuesto también en nuestro sitio verumdesarrollointegral.com.mx, en donde también pueden obtener mucha información o nos pueden escribir directamente para acerca de nuestros cursos, saber qué es lo que pueden aprender, de qué manera también nosotros podemos personalizar el curso a las necesidades que tengan. Claro. ¿No? Dependiendo, puede ser conocimiento del lenguaje no verbal para una entrevista de trabajo, para consolidar bien a tu equipo de trabajo, para recursos humanos, para seguridad personal, en general, todos los beneficios que tiene conocer la personalidad de los demás para tener una comunicación asertiva. Bueno, pues esperamos que les haya gustado mucho la información el día de hoy. No olviden suscribirse, darle like, comentar y bueno, pues nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.